Último bloque de Entre Líneas, y en este último bloque vamos a hablar de dos aspectos. Uno, prometido por Nicolás Núñez, la televisión digital, un informe que tiene preparado Nicolás sobre cómo viene trabajando el gobierno en la materia. Es así porque se inició un periodo de consulta a los operadores del sector, a los permisarios de las zonas, pero también, por ejemplo, a la Universidad de la República, en fin, a los diversos actores en torno a este proyecto de decreto que tiene elaborado ya el Poder Ejecutivo y que, por cierto, ya genera algunos rechazos. Desde el sector empresarial, por ejemplo, la Asociación de Broadcasters del Uruguay ha realizado un documento que ya fue presentado, donde se señalan algunas debilidades de la iniciativa y se hace algún tipo de sugerencias también para perfeccionar la instrumentación de esta norma. Desde ANDEU nosotros pudimos hablar con las autoridades de la Asociación Nacional y nos relativizaban un poco eso que se quiere presentar como un cierto clima de enfrentamiento entre ANDEU y la idea del Poder Ejecutivo. Aunque sí nos reconocían y nos marcaban que hay diferencias bastante importantes entre lo que en su momento el Poder Ejecutivo habilitó en el marco de la discusión de una comisión que se formó al respecto y lo que se termina plasmando en el papel. También a esto se suma la sombra de una posible inconstitucionalidad que sea declarada por parte de la Suprema Corte a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Es algo que también manejan en ANDEU. Nuevamente, sobre algún asunto de gobierno está la sombra de la inconstitucionalidad, discutir si está atado a la Constitución o no. Hay algunos aspectos de este proyecto de decreto que en caso de no modificarse podrían dar lugar a la presentación de algunos recursos en la Suprema Corte de Justicia. Hay cuestionamientos en cuanto al otorgamiento de señales, sobre todo en cuanto a la ampliación en la participación de algunas empresas en el mercado local y sobre todo en la televisión de aire. En cuanto a los plazos de adjudicación de ondas, también hay una diferencia entre ANDEU y la idea del Poder Ejecutivo. Y a su vez también está en discusión el tema de cuándo se va a realizar el apagón analógico aquí en nuestro país. Todos estos temas están siendo objetados, están siendo materia de discusión y se va a seguir con mucha atención cómo se termina de procesar esta discusión que también se está dando en la interna del gobierno. Y la oposición no está al margen de toda esta discusión, ¿no? Incluso le está pidiendo al gobierno como que fije una posición más clara. Sí, los cuestionamientos todavía son un poco primarios porque recién se está en una fase, si se quiere, de discusión de la iniciativa. De todas maneras, ya por ejemplo el senador Sergio Abreu hizo algún planteo al respecto, va a conversar sobre este asunto con el ministro de Industria Roberto Kreimerman. También Pedro Bordaberry ha pedido información, está recopilando y estudiando el material, por lo cual seguramente en las próximas semanas ya lleguen también desde los cuadros políticos algún tipo de objeciones para esta iniciativa que, como decíamos, todavía está en una fase preliminar. Hace algunos días, aquí mismo en Entre Líneas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, entre otras cosas, hablaba del transporte ferroviario y la firme determinación del gobierno de impulsar el transporte de pasajeros vía tren en la zona metropolitana. Una firme decisión del Poder Ejecutivo que está a meses de instrumentarse. Bueno, esto ha generado mucha preocupación a nivel de las empresas metropolitanas del transporte carretero en ómnibus, que la han llevado incluso al Parlamento. Un informe que tiene preparado Loreleni Crossi. Bueno, así es. Mientras se mantienen las controversias por la reestructura de AFE y recientemente el gobierno le transmitió a los integrantes de la Unión Ferroviaria que solamente el margen que hay para negociar en cuanto a esta nueva reestructura es lo que tiene que ver con los retiros incentivados de los funcionarios. Ahora se plantea una nueva problemática con la circulación de trenes a raíz de los planteos que realizaron los integrantes de las empresas de transporte carretero en el Parlamento. Justamente como decía Alfredo, estuvieron en el Parlamento donde concurrieron a la Comisión de Diputados para especificar su inquietud porque si ellos consideran que si se reanuda efectivamente el transporte que en toda el área metropolitana y la zona de Canelones, realmente varias de estas empresas pueden correr el riesgo de no poder continuar circulando. Por todo esto es que reclamaron en la comisión reglas de juego claras, teniendo en cuenta que varios de estos transportes ferroviarios que vienen de Argentina tienen algún tipo de compensación que en nuestro país no se está dando.
Concretamente los empresarios argentinos lo que les aseguran es que van a poder operar en ese famoso corredor Montevideo-Las Piedras, ¿no? Que es una ruta bien importante. Claro, entonces ellos lo que ven es que no existe en Uruguay un flujo tan grande de pasajeros como para que permita que sea rentable tanto las líneas ferroviarias como también el transporte de ómnibus. A eso se suma otras líneas que también tendrían interés por parte de los empresarios argentinos, como es la parte de cubrir toda la zona de San José. Por todo esto es que ellos han planteado que puede darse en Uruguay una situación particular. Eso fue una de las preguntas que quedaron planteadas en la comisión, y es si efectivamente se concreta esto de los trenes, si no hay un resultado económico bueno, si se va a aplicar el mismo criterio que en Argentina de subsidiar a los trenes, cosa que en estos momentos está sucediendo y es algo que ellos temen porque ese tipo de beneficios no habría a nivel del transporte carretero. Lisa y llanamente lo que reclaman es una ley que regule el transporte de pasajeros, no un viejo reclamo ya. Ellos están reclamando justamente que se apruebe una ley donde se establezcan las reglas de juego claras, tanto para el transporte carretero, lo que tiene que ver con los ómnibus, con los trenes, qué garantías se le van a dar a las empresas que en este momento están haciendo una gran inversión para la renovación de flotas, como está sucediendo también en Montevideo, y bueno, y la seguridad también de que no se va a dar ningún tipo de beneficios a estas empresas, como en el caso de los argentinos, que están trayendo los vagones de trenes, y que va a ser que ya haya una diferencia con el criterio que se aplica con las empresas nacionales. Bien, amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Los esperamos como siempre la próxima semana aquí en Entre Líneas a las 21:30, el jueves en Canal 20. Que pasen muy bien. Buena semana, ¿eh? Chau, chau.